¿Qué tal, chicos? Vamos a resolver el ejercicio número 18. Aquí tenemos la regla de correspondencia de una función de variable real. Conocemos que el número complejo 1 menos i es una de las raíces de esa función cuadrática. Queremos determinar el vértice de la parábola, es decir, el vértice del gráfico de esta función cuadrática. Recordemos que el gráfico de toda función cuadrática es una parábola. Muy bien. Tomemos en cuenta que cuando una función cuadrática tiene esta forma, vamos a tomar como ejemplo esta función cuadrática. Cuando una función cuadrática tiene esta forma, es decir, cuando está factorizada, las raíces de esa función cuadrática se obtienen igualando cada factor a 0. Eso significa que las raíces en este caso son x igual a 1 o x igual a menos 3. Aclaro que este es un ejemplo cualquiera que he tomado en este momento. No corresponde, esta función no corresponde a la misma función que debemos determinar. Muy bien. ¿Qué pasaría si en lugar de conocer la regla de correspondencia de la función, conozco las raíces de esa función? Imaginemos que conozco que las raíces de una función cuadrática son 2 y menos 3. A partir de eso podría determinar la regla de correspondencia de esa función en su forma factorizada, tomando en cuenta que la raíz es el número que acompaña a x con signo cambiado. Note que aquí la raíz es 1 y el número que acompaña a x es menos 1. Aquí la raíz es menos 3 y el número que acompaña a x es 3. A partir de eso puedo afirmar que uno de los factores es x menos 2, note que le cambié el signo a este 2, y el otro es x más 3. Sin embargo, el coeficiente no tiene por qué ser igual a 1. Aquí podemos tener cualquier número como coeficiente. Ahora, si conozco que el coeficiente de x al cuadrado es igual a 1, no tengo por qué escribir a, puesto que si conozco que es igual a 1, se entiende que cuando no aparece número aquí, el coeficiente es igual a 1. Bien, note que el coeficiente de x al cuadrado en este caso es 1. Entonces, basados en lo que acabamos de estudiar, podemos afirmar que la función cuadrática, que tiene como raíz este número complejo, tiene como uno de sus factores la expresión x menos 1 menos i. Esto que funciona cuando las raíces son números reales, también funciona cuando las raíces son números complejos. Entonces, a partir de la raíz obtenemos el factor cambiándole el signo a la raíz. Es decir, como la raíz es 2, aquí escribimos menos 2. Como la raíz es 1 menos i, aquí escribimos el negativo de 1 menos i. Debemos recordar también que una de las propiedades de las raíces de las funciones polinomiales es la siguiente. Si un número complejo es raíz de una función polinomial, su conjugado también. Entonces, el conjugado de 1 menos i, que es igual a 1 más i, también es raíz de esta función polinomial. A partir de esa información, entonces, puedo concluir que el otro factor es x menos 1 más i. En este espacio debo escribir 1. ¿Por qué 1? Porque según la regla de correspondencia expresada en forma general, el coeficiente de x cuadrado es igual a 1. Recordemos que el coeficiente de x cuadrado, es decir, el número que acompaña a x cuadrado, cuando la función está expresada en su forma factorizada, ese mismo coeficiente aparece aquí. Entonces debemos realizar el producto entre x, vamos a romper paréntesis, menos 1 más i, y x menos 1 menos i. Podemos expresar este factor así: x menos 1 sumado a i, y x menos 1 menos i. Entonces debemos
calcular el producto entre la suma y la diferencia de dos cantidades. Sabemos que eso es igual al cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad. Sabemos también que el cuadrado de y es igual a menos 1. Así que si esto es igual a menos 1, con el negativo de acá se hace más 1. Entonces, esta es la regla de correspondencia de la función cuadrática. Y aunque en la expresión que tenemos aquí como dato, la función aparece en su forma general, no tenemos por qué expresarla así, pues recordemos que lo que queremos acerca de esa función es su vértice. Y el vértice se obtiene fácil de la forma canónica de la expresión, y esta ecuación está expresada en su forma canónica. El vértice se obtiene así: el valor que acompaña a x con signo cambiado es la componente en x, la abscisa del vértice, y el valor que está fuera de la expresión cuadrática es la ordenada. Así que el vértice tiene componentes, uno en x y uno en y. No es necesario hacer el gráfico de la función, pero es importante que lo hagamos para explicar algo acerca del gráfico que se relaciona con el hecho de que las raíces son números complejos. El vértice ubicado en el punto 1,1, aquí. La parábola se abre hacia arriba porque el coeficiente del término cuadrático es positivo. Note que esta parábola no corta el eje X. Eso es consistente con el hecho de que las soluciones no son números reales. Recordemos que las soluciones, las raíces de una función cuadrática son los cortes con el eje X, cuando las raíces son números reales. Pero si son números complejos, eso significa que esa función cuadrática no tiene cortes con el eje X. Y eso es consistente con el gráfico que acabamos de realizar. Muy bien, la respuesta corresponde al literal B. Espero que con esto todas sus dudas hayan sido despejadas. Gracias.